pero que luego tú haces lo que tú. Pero mira, ¿qué más se prefiere? A ver si se me oye bien. ¿Se me oye? Sí, Perfecto. yo te oigo. Bueno, pues si os parece, vamos a dar comienzo al nuevo webinar de hoy. Esta es la tercera parte o la tercera sesión de un ciclo de webinars de ciberseguridad relacionadas con la seguridad del comercio electrónico. ¿Vale? En esta webinar hablaremos de la suplantación de identidad y Business Email Compromise. Si tenéis alguna pregunta, podéis ya levantar la mano o esperar al final a que termine la sesión Ezequiel y luego ya podéis hacer las preguntas que queráis, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar la agenda, pues presentación de IDIA, presentación de la Oficina Acerea PYME de IDIA. Luego hablaremos de este punto, la seguridad en el correo electrónico. Y en este caso vamos a hacer la tercera sesión, que será lo que hemos hablado de la suplantación de identidad. La siguiente sesión será protegiendo nuestra reputación, ¿vale? Será dentro de un par de semanas otras. Bueno, respecto a quiénes somos, bueno, pues somos un Cluster IDIA, que es una asociación para la investigación, desarrollo e innovación de Aragón. Somos una asociación sin ánimo de lucro, ¿vale? Nacida en el 2004 y reconocida por la Ley de la Ciencia de Aragón como agente del sistema de innovación. Además, somos la presidencia del European Cluster Alliance y de Cluster.es, de la Federación Española de AIS, de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y de Clusters, ¿vale? Miembros también del Foro Internacional Europeo y el grupo de expertos de Cluster de la Comisión. Firmantes del Pact for Skills y premio especial que nos dio la Comisión Europea por la movilización de los clústeres industriales europeos ante la crisis del COVID-19 y también un premio que nos concedieron este año por, digamos, una labor de apoyo a la industria ucraniana después de la invasión rusa, ¿vale? ¿Qué nos dedicamos? Bueno, pues impulsamos el desarrollo de las capacitaciones y el talento de las TIC, en especial pues, bueno, en Aragón, a través de múltiples iniciativas como grupos de trabajo,
en ámbitos como inteligencia artificial, ciberseguridad, talento, em, todo tipo de digitalización. Coordinamos y ejecutamos proyectos innovadores, colaborativos, para que se potencie el desarrollo empresarial y desarrollamos programas de atracción, crecimiento y retención de talento y luego programas de formación en temas innovadores y actuales. Este, digamos, sería el ecosistema que forma el clúster IDEA, donde tenemos nuestras empresas altamente innovadoras, digamos que serían los socios del clúster. Luego, por otro lado, tenemos partners excelentes, ¿vale? Que son los primeros. La actividad no es la digitalización, pero sí, por su tamaño, eh, están muy digitalizadas, son muy innovadores en este aspecto. Y luego, por otro lado, los partners sí que su actividad principal es la digitalización de empresas y negocios. Y por último, tenemos las instituciones como el Ayuntamiento de Zaragoza, la Cámara de Comercio, Universidad de San Jorge, Universidad de Zaragoza y Tainova. Bueno, ahora hablamos de lo que es la oficina Cerapime. Eh, ¿Cómo podemos ayudar a las pymes? Pues bueno, ofrecemos una oficina técnica, ¿vale? Para que las pymes pues, puedan acudir para resolver ciertas dudas en el tema ya de procesos de digitalización, subvenciones, etcétera. Entonces apoyamos tanto en el proceso de digitalización de las pymes como a proveedores en tecnología. Fomentamos relaciones entre ambos, ponemos en marcha iniciativas para la mejora y fomento de la innovación en, de diferentes formas, ¿vale? Y luego también pues, proporcionamos información sobre el apoyo financiero para las pymes en la transformación digital, en su digitalización. Em, bueno, básicamente nosotros además compartimos nuestra base de conocimiento dentro de conoce.idia.es, ¿vale? Donde ofrecemos pues, esa base de conocimiento virtual donde se muestra pues, información, actualización de las últimas tecnologías, ayudas, subvenciones, etcétera. Además, como Oficina Acelera Pyme, pues ponemos a disposición de las pymes y startups, pues por un lado, nuestro espacio Demostrati, que lo tenemos en el edificio Utopía y que es un escenario pues, totalmente gratuito para las empresas digitalizadoras que quieran pues, un poco fomentar o explicar los servicios y productos que ofrece su empresa. Por otro lado, además, pues hacemos lo que es un asesoramiento individualizado, ¿vale? Donde bueno, los técnicos que forman parte de la oficina Cerapime de IDEA, pues informan, resuelven dudas en torno a la transformación digital, temas del digital o cualquier otro aspecto, ¿vale? Y además, pues bueno, pues acompañamos a las pymes a través de nuestra red de colaboraciones locales, ¿vale? Pues para hacer difusión de pues de iniciativas y de subvenciones, etcétera, en sitios, pues bueno, que pueden ser tanto locales del Ayuntamiento de Zaragoza como con colaboraciones con otros ayuntamientos de otras localidades de Zaragoza. Además, pues bueno, también nos dedicamos a lo que es la difusión a través de estos webinars para informar pues, de las novedades, tanto de las que eh, comparte Red.es y Acelera Pyme, ¿vale? Como otras que pueden ser como pues en este caso la de hoy, que es la de fomentar pues el tema de la digitalización de las empresas. Bueno, pues como he dicho, pues bueno, ¿quién se beneficia? Tanto las pymes en su proceso de digitalización como proveedores en tecnología, ¿vale? En unos resolvemos ayudas, o sea, perdón, resolvemos o intentamos resolver sus dudas, ¿vale? Y en otras, pues bueno, el apoyo en el ensayo, difusión de nuevos productos y servicios. Y por último, bueno, pues ¿tiene algún coste nuestra oficina Cerapime? No. Todos nuestros servicios, tanto las webinar como el espacio Demostratic, todo lo que hacemos es totalmente gratuito para los usuarios, ¿vale? Ya sean las pymes, ya sean los agentes digitalizadores, y nuestras actuaciones están cofinanciadas por fondos FEDER. Entonces, bueno, pues ya damos comienzo a lo que es la tercera sesión del ciclo de ciberseguridad, ¿vale? Donde, como he dicho anteriormente, vamos a centrarnos en lo que es la suplantación de identidad y el Business Email Compromise.
Y aquí, bueno, pues un poquito lo que vamos a aprender con esta webinar, que ahora no os lo voy a leer porque lo explicará perfectamente ya Ezequiel. Doy paso entonces, bueno, pues Ezequiel Vives es el responsable integral de cuentas de EasyTrend, ¿de acuerdo? Aquí tenéis su correo electrónico, él también os presentará el suyo y, bueno, el teléfono por si queréis poneros en contacto con EasyTrend. Pues, Ezequiel, cuando quieras puedes ya Perfecto. compartir tu pantalla y te doy paso. Vale, muchas gracias, Guillermo. Gracias a ti. Bueno, buenos días a todos. No sé si ya se ve mi pantalla. ¿Me pueden Sí, confirmar si sí se que ve? se ve. Perfecto. Ezequiel, Sí que sí, se ve. perdona, Gracias. que No, no hay había problema. quitado el micro, perdona, disculpa. Tranquilo. Sí, se ve. Bueno, nada, los que ya estén un poco siguiendo esta serie de webinars sabrán que esta ya es la tercera sesión que tenemos, ¿sí? En la que vamos a hacer foco en lo que son amenazas del correo electrónico, específicamente el Business Email Compromise, ¿no? Que es un tipo de amenaza, a diferencia de lo que es el phishing y el spam que estuvimos viendo en sesiones anteriores, mucho más difícil de detectar, ¿no? Es una amenaza mucho más dirigida em, y para la cual los atacantes se preocupan, por así decirlo, por investigar a los potenciales objetivos, ¿sí? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del Business Email Compromise? Bueno, parafraseando un poco la definición que tiene el FBI de esta amenaza, es básicamente una estafa corporativa, ¿no? Dirigida específicamente a empresas, no a individuos, en las que o bien se comprometen o se suplantan direcciones de correo legítimas de algún ejecutivo o algún proveedor y se utilizan para enviar correos electrónicos fraudulentos mediante los cuales los atacantes van a buscar principalmente robar dinero, ¿sí? Es decir, solicitar, por ejemplo, una transferencia a un IBAN que no es el legítimo de la otra organización, o el robo de información sensible. ¿Sí? Es un caso no tan común, pero también suelen utilizarse este tipo de ataques para solicitar envíos de documentos, por ejemplo, confidenciales de la compañía o documentos de los propios empleados. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué tiene esto de diferente con respecto al phishing? Bueno, ya podemos empezar con el hecho de que los atacantes investigan mucho, ¿sí? Para estos ataques son completamente dirigidos, saben quiénes son las personas de alto cargo en la organización, saben quiénes son las personas de recursos humanos, del sector financiero, y de hecho llegan a tal punto que hemos visto casos de B que en los que los atacantes suplantaban la identidad de ciertos directivos cuando estos estaban de vacaciones o sabían que no podían estar pendientes del correo electrónico para desautorizar los correos fraudulentos. ¿Sí? Entonces, básicamente todo ese trabajo los atacantes lo hacen para el día que envían esos correos fraudulentos, tener la mayor garantía posible de que la persona que reciba eso se vaya a fiar y vaya a seguir sus indicaciones, ¿sí? Entonces, podemos ver aquí en la derecha básicamente una distribución en los últimos años de cómo se han distribuido los casos de BEC de acuerdo a las personas que son suplantadas, ¿sí? Podemos ver que la gran mayoría son perfiles de alto cargo dentro de una organización, ¿no? Directores, presidentes, en algunos casos también se ve, bueno, los Chief Financial Officers y demás. Y después tenemos, bueno, un apartado otros, porque también es común ver casos de suplantación de identidad, donde a quien se suplanta es o a un proveedor, ¿sí? Hemos visto muchos casos de BEC en los que se hace eso para solicitar el pago de una factura, por ejemplo, a una cuenta fraudulenta, pero también se suele suplantar a los propios usuarios, ¿no? A los propios empleados de nuestra organización, ¿sí? Eh, Muchas veces hemos visto campañas en las que enviaban correos solicitando el cambio de nómina, ¿no? Necesito que la nómina me la depositen en una nueva cuenta, ¿no? Entonces, nada, los atacantes investigan y ven qué es lo más factible a la hora de efectuar el ataque, ¿sí? Con qué es más probable que caigan. Eh, Ahora, este es un pequeño slide que haré el día de ayer, que justo me pareció interesante y con muy buen timing, que justo anteayer detuvieron a 64 personas aquí en España que estaban dentro bueno, colaborando, mejor dicho, con un grupo cibercriminal, si no me equivoco, en Nigeria, y se dedicaban exclusivamente a esto, ¿no? A este tipo de ataques en los que enviaban correos fraudulentos. Empezaron a haber denuncias y bueno, finalmente les detuvieron, ¿sí? Básicamente lo que trabajaba esta gente con la gente de Nigeria y del Congo es que aquí tenían las cuentas a las que las empresas hacían esos pagos fraudulentos y luego estos se quedaban un porcentaje de esa estafa, ¿sí? Y después, si tenemos que hablar de casos de impacto
de este tipo de amenazas. Hay uno que me interesa a mí mucho y que me llama mucho la atención hace ya años, que fue en el año 2019, ¿no? Que la EMT de Valencia fue víctima de un ataque BEC, ¿sí? Aquí en España se le conoce como fraude al o del SEO, ¿sí? Y fue un caso que tuvo bastante eco, no solo por el hecho de que, bueno, fue una organización claramente conocida, sino por el hecho de que la cantidad fue bastante considerable, ¿no? Se perdieron aproximadamente unos 4 millones de euros, ¿sí? Más sobre el final de esta pequeña presentación, vamos a comentar un poco por qué a mí me parece un caso muy interesante y que nos deja mucho con lo que reflexionar, ¿sí? Ahora bien, hoy en día tecnológicamente estamos muy bien posicionados comparados con hace tal vez 10, 15 años cuando empezaban todas estas amenazas, ¿no? De correo electrónico. Entonces, ¿por qué algo tan simple como el BEC, que es un correo fraudulento y es una estafa, no lo podemos detectar, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, porque a diferencia de un correo con malware o con phishing, la mayoría de los BEC no lleva directamente adjuntos, ¿no? Aquí podéis ver 3 casos más o menos recientes que hemos visto llegando a diferentes entornos, ¿sí? Son correos completamente fraudulentos, pero quiero decir, son legítimos, no me los he inventado yo, ¿sí? Y podemos ver que no tenemos un enlace, ¿sí? Los que estuvieron la vez pasada en el caso del phishing, recordarán que a menudo va una URL que puede que lleguemos a detectar en base a su reputación, ¿sí? En el caso de Beck no es tan fácil, porque los atacantes con enviar solamente un correo en texto plano, generar confianza y tener respuesta de la persona que ha recibido el correo, pueden llevar a cabo estas estafas con total tranquilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué tal vez lo que tenemos que empezar a estar atentos o transmitir a nuestros usuarios que empiecen a estar atentos, perdón? Bueno, hay ciertos rasgos que se repiten, ¿no? En diferentes casos de Beck o que son como, digamos, factores comunes, ¿sí? Por un lado, si nos fijamos, no vamos a tener una coincidencia entre el nombre visible en el correo y la dirección, ¿sí? Por ejemplo, lo podemos ver ahí marcado en rojo. El dominio de donde lo recibimos puede que no sea el corporativo o puede que no tenga nada que ver directamente, no como estos casos que llegaban de Gmail, ¿sí? Por lo general es muy común encontrar un sentido de urgencia, ¿no? Necesito que lleves a cabo esto lo antes posible, o te necesito para una tarea hoy mismo, o estoy reunido y no puedo, necesito que emitas un pago urgente, ¿sí? Y se hace obviamente un llamado a la acción por parte de quien recibe este correo, ¿no? En este caso, bueno, por favor respóndeme al correo electrónico o directamente confírmame si podría salir a hacer este pago, ¿sí? También es muy común que se hable ya de una implicación monetaria, ¿sí? No solo con el hecho de necesitamos hacer un pago de tanto, sino que en muchos casos hemos visto casos de BEC en que los atacantes decían necesitamos emitir este pago ya o puede que nos impongan una sanción de tantos euros, ¿sí? Entonces, es algo muy común también esto y el establecer la comunicación por un canal que no sea el correo electrónico. ¿Esto por qué lo buscan los atacantes? En el caso del BEC no es un correo que pasa de un momento a otro. Sí, son correos que los atacantes envían y ya cuando el usuario pica y responde, bueno, saben que tienen ya el trabajo más o menos hecho, ¿sí? Buscan generar cierta empatía, cierta comunicación y ya luego solicitan que se emita el pago. Muchas veces esa comunicación intentan llevársela de lo que es el correo electrónico, porque el correo electrónico es un medio que la gran mayoría de las organizaciones hoy en día está protegiendo, ¿sí? Con más o menos tecnología, pero es algo que tenemos más o menos controlado, ¿sí? Si hablamos de cosas como WhatsApp o SMS, estamos mucho más complicados, ¿sí? Así que bueno, estos son algunos de los factores comunes y cuál es el común denominador, que hablamos de 100% ingeniería social en estos casos, ¿sí? A lo sumo, en casos en los que hablamos de suplantaciones a proveedores, podemos hablar de casos donde sí tenemos un adjunto en los correos electrónicos, ¿sí? Pero no es un adjunto que podamos detectar con una herramienta de seguridad antivirus, por ejemplo, o mismo si es un filtro de correo electrónico lo que tenemos protegiéndonos. ¿Por qué? Hemos visto casos de BEC en los que al suplantarse al proveedor, lo que hacen los atacantes es interceptar el correo electrónico que envían, ¿sí? Cogen la factura que va adjunta, que es un PDF completamente legítimo, y modifican, por ejemplo, el número de cuenta donde hay que hacer la transferencia. Entonces, eso cuando a nosotros nos llega es completamente válido, ¿no? Ningún antivirus ni ninguna tecnología va a ser capaz de detectar eso, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que podemos empezar a, por así decirlo, mitigar los riesgos que supone el Business Email Compromise? Bueno, quienes han estado en las sesiones anteriores recordarán este gráfico, ¿sí? De cómo es que hoy día nos protegemos en el correo electrónico. Yo lo quería retomar porque me interesa hacer hincapié en el caso del BEC de que tal vez una de las herramientas más potentes que podemos llegar a tener son los procesos, ¿sí? ¿Qué logramos con estos procesos? Bueno, asegurar que nuestra organización tenga una manera
efectiva, es decir, que no deje de ser operativa por el hecho de ser segura, ¿sí? Pero que también sea segura siempre y cuando tenga que manejar o intercambiar información sensible o llevar a cabo operaciones financieras, ¿sí? Hay algunas técnicas puntuales de cómo protegernos, ¿sí? Que surgen, por así decirlo, de la experiencia y casos que hemos analizado con organizaciones, ¿sí? Que es, por un lado, llevar un registro de quiénes son nuestros proveedores, ¿sí? Y llevar a cabo también un histórico de la información de esas transacciones que hemos intercambiado con ellos. Eso lo que hace es permitirnos tener un antecedente ante el cual podemos detectar posibles suplantaciones, ¿no? Yo, si por ejemplo sé que siempre le estuve pagando a mi proveedor a determinada cuenta bancaria, si de un día para el otro me dice, necesito que me lo envíes a esta cuenta, que es un número completamente diferente, ya debería levantar ciertas sospechas, ¿sí? Ahí entra en juego otra recomendación, que es el hecho de, siempre que se pide algún cambio, ¿sí? Aquí hablo de proveedores, pero también si nos llega, por ejemplo, un correo de un usuario diciendo necesito que cambies la cuenta donde me depositas la nómina, bueno, verifiquemos esa información, ¿no? ¿Nos puedes dar un certificado de titulación bancaria? ¿Tienes algún documento que avale, que me demuestre que esa cuenta realmente es de la organización, realmente es de quien dice ser? ¿Sí? Por otro lado, hoy en día es fácil encontrar en organizaciones que están un poco más preparadas o entrenadas con todo este tema el hecho de que haya una verificación, entre comillas, de doble factor a la hora de emitir pagos, ¿sí? Que es que básicamente el solicitar o autorizar ese pago no dependa de una sola persona, ¿sí? Que no venga el director y me diga emite un pago de $10.000 a este proveedor, sino que él me envíe el correo, haya otra persona en copia, esa persona me verifique y me diga sí, en efecto tenemos que realizar ese pago, ¿sí? Por otro lado, validar con el que nos lo está solicitando si ese correo es en efecto legítimo, ¿sí? Si bien el BEC está muy trabajado y lleva mucho trabajo de investigación por parte de los atacantes, gran parte de los esquemas de BECs llegan del exterior, ¿sí? Puede llegar a ser normal que veamos ciertas faltas ortográficas, o algo que nos puede llamar mucho la atención es también eh, el tono en que van esos correos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un director con el que nos llevamos bien y hablamos de manera realmente informal o con muy buen trato, si nos llega un correo en tono muy frío, ¿no? Muy corporativo, muy... tal vez tiene que llamarnos un poco la atención, decir, ¿realmente me ha escrito esto esta persona? ¿No? Entonces, ahí recomendamos, siempre que algo nos genere dudas, ¿sí? Coger el teléfono y hacer un llamado de un par de minutos, ¿sí? Para verificar si en efecto esa persona nos ha escrito ese correo, ¿sí? Aquí hay un punto muy importante y es siempre comunicarnos con un número o un medio de comunicación que tengamos registro nosotros de antes, previo a este correo, porque para un atacante es muy fácil clonar una firma de un correo electrónico y cambiar, por ejemplo, el número del móvil de un director por el suyo, y estaríamos llamando al atacante, que obviamente nos va a decir que sí, que para adelante, ¿sí? Y después ya hablamos de cómo es que importan las personas para esto, ¿sí? No nos olvidemos de formar a los usuarios, ¿sí? Esto lo comentamos también con el tema de phishing. Hay plataformas de simulación de phishing, hay gratuitas, hay con coste, hay empresas que se dedican exclusivamente a esto, ¿sí? Y no nos olvidemos de toda nuestra organización. Por lo general, cuando hablamos de formar, muchas empresas piensan tal vez en los usuarios que están más en el día a día, ¿no? Atención al cliente, ese tipo de cosas, pero no nos olvidemos de los sectores financieros y de recursos humanos, que son los más afectados en estos casos. Y formarles nos ayuda a, si tenemos que implementar alguna de las medidas que vimos anteriormente, ¿sí? Que pueden llegar a sonar como, bueno, disruptivas para el día a día, o que pueden demorar en cierto modo la operación o la emisión de ciertas operaciones, ¿sí? Bueno, si les hemos formado es un poco más fácil explicarles por qué hacemos todo lo anterior, no justificar por qué todas esas medidas de seguridad están ahí puestas, ¿sí? Y bueno, y por último lo que comentaba, las simulaciones, ¿sí? No solo formación, sino también simulaciones. Si podemos ver cómo se comportarían ante un BEC, ¿sí? Mejor que lo veamos en un entorno controlado, en algo que hemos hecho nosotros, y no en un correo que realmente ha llegado por parte de un atacante y que nos ha hecho perder pasta o información realmente confidencial, ¿sí? Y el punto de la formación yo hago mucho hincapié, ¿sí? Porque siempre me llama mucho la atención cuando hay casos de BEC en los que se responsabiliza al usuario que ha sido víctima, ¿no? De lo que ha pasado, sí. Sin ir más lejos del caso de la MT en Valencia, o han habido casos también en Alemania, en los que llegan correos fraudulentos, el usuario peca de fiarse, ¿sí?
termina emitiendo un pago y han habido casos en los que se intenta forzar al usuario a que pague el dinero que se ha perdido o inclusive ha llegado a despedir usuarios, ¿no? Por caer en este tipo de cosas, cuando muchas veces la responsabilidad realmente es de la misma organización por no decirle, mira, toma, estas son las herramientas, trabaja de manera segura, ¿sí? Y por lo menos hacer una labor previa de intentar ayudar y educar a esos usuarios, ¿sí? Y por último, no nos olvidemos también del apartado tecnológico, ¿sí? Si bien en el tema de BEC hablamos ya de tecnologías mucho más avanzadas, ¿sí? Para detectar este tipo de amenazas, hay tecnologías que hoy día existen, ¿no? Tenemos herramientas, por ejemplo, que analizan el estilo de escritura de los correos de las personas de alto perfil, y si, por ejemplo, te escribe un correo que no es la manera de escribir esa persona, es decir, una persona por lo general, inclusive en el correo electrónico, tiene una manera muy específica de redactar. ¿Sí? Hay personas que escriben frases más cortas, hay personas que escriben todo en párrafos, hay personas que se explayan mucho más. Bueno, un motor de Machine Learning puede llegar a identificar, sí, esas pequeñas diferencias, así como también, bueno, medidas para detectar correos fraudulentos, como pueden ser chequeos de SPF, chequeos de cabeceras, ¿no? Ya ir un poco más al bajo nivel de analizar ese correo electrónico y ver si en efecto es legítimo o puede llegar a ser fraudulento. Sí. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna experiencia? Si tenéis alguna pregunta, o podéis levantar la mano y os activo el micro. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna duda? Nada, Ezequiel, eso es que lo Vale. has dejado muy claro. Esperemos que sí. Te Bueno, explicas muy bien. por mi parte, cualquier duda o consulta posterior o lo que sea, sepan que, bueno, pueden contactarme a mi dirección de correo o a la dirección general de mi organización, ¿sí? Y estamos a disposición para cualquier cosa, ¿sí? Nada de vender, sino para informar también, ¿sí? Manejamos un blog donde a veces comentamos campañas que vemos considerables de phishing y BEC, que también es inteligencia interesante para tener en el día a día, estar al tanto de esas cosas que van llegando. ¿Vale? Pues, bueno, pues agradeceros a todos vuestra asistencia. Comparto también, si necesitáis asesoramiento de nuestra oficina Acelera Pyme, aquí tenéis el QR para poder inscribiros. Y si queréis ya de forma directa, podéis llamar al teléfono que tenéis aquí, 976 97 66 56. Estamos aquí en Eduardo Ibarra, número 6 de Zaragoza. Y bueno, este es nuestro correo electrónico genérico de la oficina Acelera Pyme. Para todo lo que necesitéis, pues bueno, estamos a vuestra disposición. Ya sabéis que nuestra oficina es un asesoramiento gratuito. Y bueno, y para finalizar, pues agradecer a Ezequiel y a Esi estas jornadas tan interesantes del tema de ciberseguridad y de la protección o el ciberataque con correos electrónicos. Gracias a ustedes. Muchas gracias Ezequiel, y nos vemos en la próxima, en la cuarta sesión, la última, ¿vale? Gracias a todos. Hasta Venga, luego. gracias. Adiós, adiós. Hola, Guillermo, ¿tienes 30 segundos? Sí, 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 sí.